En este episodio, Angela Kohler nos comparte su historia de cómo a sus 13 años, y tras el asesinato de su madre, pudo sobrellevar esta difícil situación y honrar los valores y principios que le fueron heredados. También, cómo tras haber estudiado la carrera de psicología, pudo lograr trabajar en el Ministerio de Educación Nacional y cómo estas experiencias y otras aún más interesantes en su historia la llevaron a convertirse actualmente en CEO en Happynar y autora de algunos de sus libros Alcanza el éxito conectando con tus 5 ex, su libro Y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo, y su libro Mujeres, Emprendimiento y Felicidad. Conocer la historia de Angela Kohler te interesa si deseas saber el secreto para poder decidir por ti mismo primero antes de que la vida elija por ti sin consideraciones, cómo romper con las etiquetas sobre todo lo que la cultura y la sociedad te enseña alrededor del concepto de éxito, y qué es el liderazgo compasivo y cuáles son las 9 competencias para que lo puedas llevar a la práctica. Ángela es fundadora del colectivo de mujeres inmigrantes emprendedoras latinas, CEO de Happynar, comunidad global de aprendizaje, bienestar y felicidad desde la neurociencia, y actualmente junto a su equipo aportan a tu crecimiento personal a través de concebir y compartir conocimientos de calidad sobre la felicidad, conectándote a través del bienestar por medio de congresos, capacitaciones y consultorías. Mucho gusto, me llamo Ángela Kohler, soy colombiana, vivo en este momento en Estados Unidos y estoy muy honrada de haber sido invitada a este programa de podcast con Miguel Rubio y toda su audiencia. Quiero empezar a contarles un poco quién es esta persona que les va a hablar durante estos minutos. Pues bien, yo me defino como una mujer que se reinventa cada día, como una mujer que se ve a sí misma como un milagro de vida. Y quiero explicarte por qué me veo como un milagro de vida, y aquí quiero hacer el primer énfasis en mi vida y en mi historia de vida, porque esta es mi historia. Quiero remitirme cuando tenía 13 años, un 15 de diciembre de 1988, 8 y 5 de la noche. Ese día cambió para mí mi historia. 15 de diciembre de 1988, 8 y 5 de la noche. ¿Qué pasa ese día cuando esta persona que les habla tiene 13 años? Ese día mi madre es asesinada frente a mí. Y ese es uno de los momentos más difíciles y más dolorosos que cualquier ser humano puede vivir. Es algo que jamás se le desea a nadie, porque lo que ocurre en ese par de segundos es algo que te va a acompañar a lo largo de toda tu existencia. Ese día simplemente estaba allí con mi madre. Mi madre era una mujer emprendedora, luchadora, una mujer que dio por sus hijos, una mujer que solo hizo hasta primero de primaria, pero que con todo su esfuerzo, su empeño, su dedicación logró sacar a sus hijos adelante. Es una mujer que se traslada de vivir del campo a la ciudad porque ella entiende que la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos no es lo material, sino el estudio, los valores y los principios. Por eso esta mujer, cuando llega a la ciudad sin nada en sus bolsillos, más allá de cargar 4 hijos en sus brazos, se dedica a trabajar en el tema de comercio informal. Y es una mujer que para no tener estudio manejaba perfectamente bien los términos merchandise, marketing, cadena de abastecimiento, sin nunca haber pisado siquiera un instituto de bachillerato. Solo la acompañaba el hecho de saberse firmar. Básicamente no tenía ninguna otra competencia, pero sabía que sus hijos eran su mayor fuerza y su mayor tesoro en ese momento. Mi madre se convierte allí en el pueblo donde vivíamos en Colombia en una líder social muy representativa porque empieza a ser la voz de muchas mujeres que no tenían voz. Y estoy hablando de hace 33 años, lo cual no era tan normal, porque apenas en mi país se empezaba, por ejemplo, a generar lo que era la elección democrática de alcaldes y de gobernadores, y por supuesto las mujeres no tenían allí ninguna representatividad. Y para mi madre la participación en esos espacios era fundamental porque era la posibilidad de darle voz a las mujeres que por años se les habían negado. Mi madre entonces se convierte en una figura visible allí en el pueblo, en una figura representativa, en una figura de darle voz a estas mujeres que la habían perdido, y por eso mi madre es asesinada. Y eso cambia sustancialmente la imagen de vida de un antes y un después. ¿Qué pasó con mi vida después de ese momento y después de que mi madre muere entre mis brazos? Porque mi madre muere en ese instante.
Pues que yo básicamente no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo entré en un momento de como de mi mente no podía reaccionar, mi mente no daba crédito a que aquello realmente haya ocurrido. Eh, yo me dediqué a honrar la memoria de mi madre haciendo lo que ella quería. Primero, viviendo desde sus principios y los valores que me había inculcado a pesar de tener yo tan poca edad, pero los principios como la lealtad, la honradez, la presencia en las personas, el hecho de trabajar fuerte para conseguir lo que uno quiere, el hecho de estudiar, a pesar de que en el pueblo solo teníamos hasta el nivel de bachillerato, no sé si en otras partes del mundo que me están escuchando logramos comprender esto, pero no había una universidad, no había una formación técnico, tecnológica en mi pueblo. Pero nosotros yo soy la menor de 4 hijos, son tengo 3 hermanos mayores que yo, y todos, desde el silencio que nos acompañó a cada uno, porque nunca volvimos a hablar de aquella situación, nos dedicamos a honrar a la presencia de nuestra madre, haciendo lo que ella quería que fuéramos. Por eso, después de terminar mi bachillerato, que lo hice además con honores, porque en aquel momento solo era posible que entregar las notas de calificaciones a quien ocupara el primer puesto, y mi padre nunca tenía tiempo para nosotros. Entonces yo me propuse ocupar el primer puesto para que mi padre nunca tuviera que ir al colegio a reclamar notas ni calificaciones, y que eso básicamente me convierte a mí en la posibilidad de al terminar mi bachillerato, de entrar a una de las mejores universidades de Colombia, totalmente becada. Yo no tenía ni idea que iba a estudiar, porque yo tampoco tenía en mis proyectos estudiar, pues porque tenía que ser muy realista, no había dinero, no había una universidad en mi pueblo, pero a la oportunidad que se me dio en aquella ceremonia de graduación, yo estudiaba con hermanas de la presentación, y una hermana me dice: Ángela, yo siento que tú puedes ser muy buena aportándole a la humanidad desde la formación como psicóloga. Yo no tenía idea que era ser un psicólogo. A mí nadie me había formado dentro de lo que se llama una carrera vocacional. Yo no tenía idea qué quería estudiar y ni sabía para qué era buena. Hoy yo digo mucho esta frase, Miguel y audiencia, y es que todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. Y por eso es bueno identificar desde jóvenes los talentos que nos acompañan, porque eso va a marcar profundamente lo que va a ser nuestro futuro. Le hice caso a la hermana religiosa, me traslado a vivir a la capital en unas condiciones de vida muy difíciles, porque no tenía básicamente dinero y mi padre fue un padre muy ausente. Eh, Entré a la universidad a estudiar psicología, y en medio de muchas situaciones de quererme retirar porque no había dinero para los tiquetes, para los pasajes, para los libros, siempre encontraba una mano amiga, siempre encontraba una persona, incluyendo los mismos profesores, que me animaban a que siguiera. Y así fue como terminé mi carrera de psicología también con honores. Fue una Ángela, experiencia muy linda. sí, ahí yo te quería, bueno, hacer la pregunta en realidad de cómo fue ese traslado de, oye, empezaste a vivir en la capital, porque te trasladaste, porque quisiste empezar el camino de hacerte esta formación hacer esta formación de psicóloga, ¿no es cierto? Con un padre ausente. Entonces, y claro, tú comentas aquí en la última parte que habían personas que te empezaban a ayudar de alguna u otra forma. ¿Cómo se fue un poquito más en detalle ese traslado? ¿Solamente tú fuiste a vivir a la capital o fueron más hermanos tuyos de los otros 3 que tú contabas? Em, ¿Cómo fue tu panorama en ese entonces? Miguel, es tan linda esa pregunta, y sabes que nunca nadie me la había hecho. Y esa pregunta me da pie para responderles lo siguiente. Mi hermana mayor, cuando mi madre es asesinada, ella ya era religiosa de la presentación, siguiendo precisamente la vocación que nos dieron en el colegio. Ella ya era hermana de la presentación y vivía en la capital. Mi otra hermana, al graduarse, porque todavía cuando mi madre fallece ya no se había graduado, empieza a trabajar en el mismo pueblo, en un cargo en la alcaldía, cargo que hasta hoy desempeña, ya lleva alrededor de 30 años trabajando allí. Mi hermano y yo salimos el mismo día del pueblo, y eso es muy lindo, porque él se va a la capital de Colombia, que se llama Bogotá, y yo me voy a la capital de mi departamento, que se llama Medellín. Y él se va a estudiar su carrera militar, y hoy en día es un reconocido coronel en Colombia,
que de hecho está aquí en Estados Unidos cursando su maestría en seguridad internacional, y yo me traslado a la capital de mi departamento, Medellín, a vivir solo. Entonces, cada uno empezamos a hacer nuestra vida solos. Mi hermana la religiosa, mi otra hermana se queda en Sonsón trabajando en la alcaldía, mi hermano se va para la capital a estudiar su carrera militar, y yo me quedo en la capital de mi departamento haciendo mi carrera como psicóloga en la universidad pública más importante de la región, que se llama la Universidad de Antioquia. Wow, o sea, es súper interesante porque me sale ahí una otra pregunta, es, dado que tú dijiste, ¿no? Que no venían de un contexto en el que se trabajaba mucho el tema de la vocación, de qué carrera elegir después a futuro, ¿cómo lo fueron descubriendo también tus hermanos, ese proceso de, por ejemplo, tu hermano que llegó, que es militar, ¿no? Y tus otros dos hermanos? En tu caso, ¿te acuerdas más o menos cómo fue el proceso personal de ellos, cómo descubrieron, cómo decidir esa primera carrera? Claro que sí, Miguel, y tampoco nunca me lo habían preguntado y me va a dar mucho gusto compartirlo. Mi hermana mayor fue, digamos, fue acompañada por las mismas hermanas de la presentación con quienes estudiamos el bachillerato, y ellas de alguna manera la fueron llevando como a que tenía la vocación para estar en esa vida. Ella sigue siendo hoy día religiosa, es rectora en un colegio, también tiene un cargo allí bien interesante en Colombia. Entonces fueron las mismas hermanas, y también la familia. Nosotros venimos de una familia muy católica, una familia donde la presencia de sacerdotes y religiosas es muy importante, y por supuesto nuestra familia no iba a quedar ajena al hecho de tener una familiar o una representante religiosa. Entonces mi hermana fue muy acompañada por mis padres y también muy acompañada por las hermanas donde estudiamos nuestro bachillerato. Número dos, mi hermana mayor se llama Ana Luz, la otra hermana se llama Irma Leticia, y en ese entonces, Miguel, esto es muy curioso porque en ese entonces apenas estaban llegando los computadores. Estoy hablando del año 1990 más o menos, para que nos ubiquemos en el tiempo, en una línea de tiempo. Apenas estaban llegando los computadores, a Sonsón llegaron los dos primeros computadores, Sonsón, el pueblo donde yo nací, y esos computadores llegaron allá custodiados, y entonces eran encerrados como en unos armarios de metal, porque nadie los podía ni ver. Era una cosa extraña, muy llamativa. Y en ese entonces se abre un curso de sistemas básicos allí en la alcaldía, y mi hermana participó en ese programa. Era como 40 horas para aprender el computador, apagar el computador, teclear cualquier mensaje. O sea, era una cosa, ver eso era como desde lejos, como una ilusión, ver un computador. Mi hermana participa en ese programa de formación, y la alcaldía le dice, oiga, ¿usted sí quiere quedar trabajando acá? Y ella dice, bueno, yo me quedo trabajando, y así fue, y ya lleva ya 30 años trabajando en la alcaldía. Entonces también ella descubre su vocación más por un sentido de necesidad, y ella no se imaginaba que el día de mañana el tema de los sistemas iba a ser un tema tan importante en el mundo, porque hoy todos aquí estamos conectados a través precisamente de estas plataformas. Mi hermano, también mi madre le inculcó mucho a él el hecho de que prestara servicio militar. En mi país ocurre que los jóvenes que cumplen 18 años deben tener su licencia o haber prestado su servicio militar, y si no lo prestan, pues tener su licencia militar. Mi hermano no fue elegido para prestar el servicio militar por la situación con mi madre y todo lo que había ocurrido en la familia, y él le decía, pero yo quiero prestar el servicio militar porque eso era lo que mi madre quería, yo me regalo, yo voy. Entonces se fue hasta la capital, tocó puertas. Pasar ese examen no es nada fácil, y él era un hombre que desde joven fue muy deportista, practicaba mucho el ciclismo y las carreras, practicaba mucho el atletismo y el ciclismo. Entonces eso le sirvió mucho para entrar a la escuela militar, y también siento que fue una forma de honrar a nuestra madre, que quería que él prestara su servicio militar como una forma de hacerle un servicio social a la humanidad, porque mi madre ante todo fue una gran líder social, y para ella era muy importante que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en servidores de otros. Entonces ahí, Miguel, te comparto cómo fue Sí, que cada uno súper. O descubrimos nuestros sea, talentos. interesante que tu hermano, por honrar también a tu madre, pero también, porque también le servía el atletismo el que él hacía para entrar al servicio, o sea, ser militar, ¿no? Y también tu hermana por el tema de la necesidad de
o sea, que se le brindó la oportunidad justamente con el tema del sistema, estando en esa trayectoria que tú me contaste de esa experiencia de los primeros computadores. Entonces, sí, ahora, sí, no, te iba a preguntar Qué en lindo qué... recordar todo esto, Miguel, que nunca lo había hablado, pero qué bonito, gracias por preguntarlo. Súper, súper. Habíamos quedado entonces en cuando te trasladaste a la capital y un poquito más, pero no me recuerdo muy el detalle. Así es. Logré terminar mi carrera de psicóloga, donde tuve el apoyo de profesores, de compañeros que no me permitieron que me retirara. Un compañero me daba ropa, otro compañero me daba la comida, otro compañero me llevaba las fotocopias, pero ninguno permitió que me retirara a pesar de estar en una situación económica tan compleja. Eh, Me graduó y también quedó como un poco, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar ahora? Con tan buena suerte que al mes participé en una convocatoria que hacen en mi país en una institución que se llama el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la institución de formación de técnicos y de tecnólogos más grande del país. Es una entidad oficial, es una entidad pública. Participé y finalmente quedé allí en un cargo muy interesante. En esa institución estuve 17 años, Miguel. Imagínate lo que fue entrar a esa institución, pero además fue muy lindo porque en esa institución hice todo lo que se llama el plan carrera, es decir, pasar de ser del cargo más pequeño a llegar al cargo más alto de la institución. Normalmente ese plan carrera tarda unos 25 años, yo lo hice en 17 años y pasé de ser asistente, instructora, coordinadora, asesora, subdirectora y finalmente directora. Entonces fui directora de esa institución en el año, estoy hablando ya del año más o menos 2000, yo me gradué en el 99, 2015. Esos son los 17 años que estuve allá. Y luego de allí ya dije, ¿yo para dónde sigo? Si yo ya prácticamente llegué al último peldaño donde puedo subir en esta institución. Y me ofrecen trasladarme a la capital para trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, porque todo el tiempo yo lo dediqué a trabajar en temas de educación. Y me traslado a la capital y allí trabajo en el Ministerio de Educación Nacional durante 2 años, siendo directora de un área muy importante y también varias veces encargada como viceministra. Entonces, pues por supuesto fueron alrededor de 20 años de trabajo con el servicio público, la mayoría de ellos en cargos de gerencia, que me dejaron grandes lecciones, me dejaron muchos aprendizajes y ante todo muchos amigos. Creo que eso es lo más lindo de este recorrido de estos 20 años de vida laboral. Me gustaría preguntarte ahí, Ángela, porque partiste del cargo más de abajo, ¿no es cierto? Como asistente, como decías, hasta llegar a directora y después de esos 17 años hiciste el salto a, ¿ahora qué hago? Al Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Como también como directora. Ahí la pregunta, cuando tú dijiste ya, llegué al cargo más alto en esos 17 años en la organización anterior, ¿pensaste alguna vez en que tu próximo cargo iba a ser otro que no fuera directora? O no sé si me doy como a entender, porque claro, yo me imagino llegando a ser director de una empresa, el próximo paso sería ser nuevamente director en otra empresa, pero tengo la duda si es que tus opciones fueron, o dentro de tus opciones también estaba ocupar otros cargos más abajo, digamos, de director, cuando hiciste esa transición. Pues realmente, Miguel, no estaba como dentro de mis planes mirar qué iba a pasar más allá. Pero sí quiero decirles que así como en el año 88 tuve esa ruptura, ahí empecé hablando de mi historia, en el año 2016 tuve otra ruptura también muy grande. Y es que después de esos 20 años de vida ininterrumpida laboralmente hablando, y después de que mis 3 hermanos también están dedicados al servicio público, porque la hermana también trabaja en un colegio público y es rectora en un colegio público, mi hermana 30 años en la alcaldía, mi hermano casi 30 años también en el servicio militar, yo tomé la decisión de retirarme. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? A ver, Ángela, ¿cómo te vas a retirar si nosotros debemos jubilarnos aquí? Yo les dije, no, yo ya me siento cansada y yo siento que yo nací para otras cosas. Yo ya trabajé 20 años, le serví 20 años a mi país, trabajé sin descanso y me quise dar lo que se denomina, Miguel, un año sabático, como un año de stop, un año donde yo quería dedicarme a mí, a mi vida, a estudiar otras cosas, a leer, a hacer realidad otros proyectos aplazados, Miguel, porque el servicio público es muy lindo, pero es muy absorbente.
Yo trabajaba 18 horas al día, Miguel. Yo me levantaba a las 3:30 de la mañana, el conductor pasaba por mí a las 5 de la mañana a mi casa, no sé este señor a qué hora se levantaba. Entonces yo empecé a acumular una cantidad de estrés, que me llevó finalmente a tomar una decisión y es, si yo no tomo esta decisión, posiblemente yo caigo en un estado de burnout, que es ese nivel de estrés profundo, que es lo que se llama el síndrome del quemado. Y por eso mi mensaje aquí para quienes nos están escuchando es, Miguel, si tú no tomas decisiones, la vida sí las va a tomar por ti y sin consideración, porque la vida nos da alertas, la vida nos muestra momentos donde nosotros tenemos que frenar, parar, hacer altos, pero si tú sigues desbocado en tu vida, la vida te va a poner un límite. La pandemia vino a mostrarnos, Miguel, que esto era un límite. La pandemia vino a ponernos límites a muchas personas. ¿Cuántas empresas decían hace 2 años, yo no puedo entrar en el mundo digital porque no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo un equipo? Y entró la pandemia e inmediatamente ellos tuvieron que también ingresar en este mundo de lo digital. Entonces, si había tiempo, si había dinero, si habían equipos. ¿Y cuántas personas tuvieron que tomar decisiones en el marco de la pandemia, pero no porque quisieron, sino porque se vieron obligadas? Yo tomé la decisión porque quise. A mí nadie me obligó. Yo quise tomar esa decisión y me dije a mí misma, Ángela, tienes que parar, tienes que descansar, tienes que salir de este estado de estrés en el que te encuentras. Y por eso ese momento para mí fue tan importante, que estoy hablando del mes de julio del año 2016, donde yo rompo definitivamente con el servicio público y dije, ya no trabajo más para el servicio público y quiero irme a hacer un año sabático. En ese año me traslado donde estoy ahora, que es Estados Unidos, pero con la intención, Miguel, eso, de quedarme un año. Yo no tenía ninguna intención de quedarme más tiempo. Tú Ahí habías voy a frenar porque dicho... seguramente tienes preguntas. Sí, no, no. Bueno, rescato primero que nada y reconozco que me llamó mucho la atención, me ayudó mucho esa frase que tú dijiste, que lo tomé en mis propias palabras y fue como, la vida nos avisa, pero toma decisiones por nosotros sin consideraciones cuando no decidimos por nosotros. Y no nos considera si es que no tomamos decisiones conscientes a tiempo, ¿no? Me encantó esa frase. Y lo otro es, ¿qué proyecto estabas aplazando que querías construir? Pues, Miguel, yo precisamente por dedicarme 18 horas al día a trabajar, yo no me casé, yo no tuve hijos, a mí me encanta escribir y nunca lo pude hacer como yo quería hacerlo, escribir libros muy académicos, muy de mi trabajo. Yo quería también pasear, yo quería conocer y todos esos sueños se fueron aplazando, Miguel. Todos esos sueños se fueron aplazando. Pero mira, me vine para acá, para este país, entonces ahí entra otro capítulo en esta que es mi historia. Me vengo a Estados Unidos porque mi hermano en ese entonces también estaba aquí haciendo una comisión de servicios, mi hermano militar, y me vine para Georgia. En ese año 2016 venimos acá a la Florida para estar en los parques, normal, y aquí conozco a quien hoy día es mi esposo, que es también un militar retirado y que era cercano a mi hermano, a la familia de la esposa de mi hermano, se hicieron ellos muy amigos y hoy día él es mi esposo. Entonces, mire la vida cómo nos va llevando por el camino que es y nos va mostrando esas rutas. Por eso, Miguel, y qué lindo que esa frase te haya llamado la atención, que cuando tú no tomas decisiones, la vida sí las toma por ti sin consideración. Es que a veces nos da miedo tomar decisiones porque no sabemos qué vamos a encontrar más allá, porque es incertidumbre, es incierto. Pero mire, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiera tomado la decisión de retirarme del ministerio? Yo sé que sería de mi vida, hubiera caído en un burnout, estaría en un hospital, seguramente enferma, seguramente. No, me vine para otro país, aquí estoy casada, aquí hago ya lo que me gusta y me dedico a lo que yo quiero hacer, que es ese sentido de servicio que mi madre nos inculcó. Uf, claro, o sea, lo primero que me aparece ahí es cuando tú me dices que los proyectos que estabas aplazando eran hijos, matrimonio, escribir libros, conocer el mundo, conocer más partes quizás, y lo siguiente que me dices es, claro, que conoces tu esposo, militar retirado, y que ya era uno de tus quizás proyectos, como me he dicho que era el tema del matrimonio, entonces, uf, sí. Sí, sí, sí. Y creo que eso le pasa a muchas personas en realidad, el miedo de no, o sea, se quedan por no decidir, por miedo a que haya al otro lado y no tienen esa certidumbre. Pero como hiciste tú,
lo decidiste porque sabías que podías predecir de alguna forma un burnout en tu vida, que no te iba a llevar a buen destino, entonces quizás ocupaste eso como un combustible para haber decidido redireccionar tu carrera y haberte tomado un año sabático, ¿no? Así es, Miguel. Y la invitación que le hacemos hoy aquí a la audiencia de cuál es tu historia es qué decisiones tienes que tomar, porque nos da temor, nos da miedo por el tema de no saber qué va a pasar más allá de tomar esa decisión. Mire, es mejor tomar una decisión y equivocarnos que nunca haberla tomado, porque el no haberla tomado no sabemos qué iba a pasar, pero en cambio si estás siguiendo allí en un lugar donde no te agrada, una pareja que quizás no te valora, un empleo donde no eres feliz, un lugar donde no eres aceptado. No, rompe con eso, que la vida es muy corta, porque Miguel, hay que recordarle a toda la audiencia que el tiempo no se acaba, pero tu existencia y la mía sí, y nuestra existencia es absolutamente finita, se acaba ya en cualquier minuto, y la pandemia vino a recordarnos lo frágil que es nuestra existencia. Por eso, tantas veces que nos dicen, el día es hoy, es cierto, el día es hoy y es este momento. Entonces, el mensaje aquí que le quiero enviar a la gente es, si quieres y si necesitas tomar decisiones, si hay decisiones que has aplazado, tómala ya, porque no hay una segunda oportunidad en la vida. Entonces, después de tomar esa decisión, claro, a mí me dio muy duro, Miguel, tomar esa decisión y yo estuve los primeros días y semanas en cama, en un estado de tristeza, porque yo dije, Dios, ¿yo qué hice? ¿Qué decisión la que yo tomé? ¿Cómo yo me salgo de un cargo donde yo tenía presencia, prestigio, credenciales, etiqueta, títulos, rango, dinero, y dejo todo eso por nada? A mí me dicen, Ángela, ¿tú estás loca? O sea, ¿a ti qué te pasa? Yo dije, bueno, y la vida me trajo a vivir a un lugar que yo llamo un paraíso. Mire, el lugar donde nosotros vivimos, que se llama San Petersburg, ubicado en el estado de la Florida, en Estados Unidos, es literalmente, Miguel y audiencia, un paraíso. Aquí ni siquiera tuvimos confinamiento, aquí no llegó ni siquiera la pandemia. Esto es un lugar donde vivimos al frente del mar. ¿Cómo se Vivimos llama con ese una lugar? gallina, con un perrito y mi esposo, y vivimos en un lugar hermoso. Entonces, mire, este mensaje para todas las personas que tienen miedo de tomar decisiones. No sabes de lo que te estás perdiendo por no tomar esa decisión. ¿Cómo se llama, Ángela, ese lugar de nuevo? Lo dijiste, pero... Sí, se llama San Petersburg. Para que lo busquen en el mapa y van a ver una pequeña bahía al lado del mar del Golfo de México. Y aquí estamos. Y al día, ¿yo qué me dedico hoy? A vivir feliz, a vivir bueno, a ir a buscar el huevito de la gallina que pone un huevito todos los días, a pasear con mi perrita, a estar con mi esposo. Y ya dejé de trabajar las 18 horas al día. Entonces, lo que yo soy es un testimonio real, Miguel, de que hay que tomar decisiones en la vida cuando no nos encontramos a gusto con algo que estamos haciendo. Me encantó porque tus redes de contacto, tu entorno, la gente que te rodea, encontraba quizás loco esta decisión que tú dijiste, oye, dejé dinero, estatus, las etiquetas, eh, todo eso por nada, entre comillas, según la perspectiva de los demás, pero quizás era todo para ti a nivel personal y tuviste que luchar para dar ese salto y me encanta esa, digamos, ese concepto que tú transmitiste de que es mejor finalmente tomar la decisión que no tomarla, porque lo peor que puede pasar es que la persona se quede en el lugar en el que ya no está contenta. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que volver a ese lugar en el que uno no está contento. Entonces, No pierde nada, claro, seguro, y va a ganar mucho, Miguel. Entonces, como todos los días estamos abocados a decisiones, de hecho, nuestra vida, Miguel, es un cúmulo de decisiones. La decisión de tú y yo estar aquí dialogando es una decisión. La decisión de levantarnos esta mañana es una decisión. Y hay otras más trascendentales. Pero siempre nuestra vida está regida por decisiones. Y por eso, Miguel, todo eso que yo te compartí a ti, a tu audiencia, yo lo escribí en mi primer libro, este libro tan lindo que se llama Alcanza el éxito conectando con tus 5 ex. Y uno dice, pero ¿cómo Ángela tiene tantos ex en su vida? Este es un libro que habla precisamente del éxito. Como yo lo viví, el éxito que nos vende la sociedad, la cultura de consumo, el éxito es tener etiqueta, rangos, cargos, plata, conductor, 5 secretarias, 10 asistentes, manejar 2000 personas.
pero ese no es el éxito. Qué pena, los desanimo. Ahí no está el éxito. Y por eso yo aquí hablo de 5 elementos claves dentro del éxito, que es la existencia, esos son los 5 X, la exigencia, la excelencia, la experiencia y lo extraordinario. Pasar de vivir de una vida ordinaria a vivir una vida extraordinaria. Esos son nuestros 5 X. Y empiezo contando en este libro, Miguel, lo que nunca dije y lo que callé durante 32 años, y fue cómo me sentí aquella noche que mi madre es asesinada. Porque a mí nunca nadie me lo preguntó. Yo era una niña y nadie me preguntó, Ángela, ¿tú qué sentiste? ¿Tú qué viviste? ¿Qué pasó por tu mente? A mí nunca nadie me preguntó nada, ni un psicólogo, ni un médico, ni mis hermanos, ni mi padre. Y yo vine a contarlo en este libro. Y hay tantos secretos en este libro que el primer capítulo, por eso hablo de la existencia. Para mí el éxito está asociado a la existencia. Tú tienes vida, tú ya eres exitoso. No tienes que ir a conseguir un carro último modelo ni un cargo. Tienes vida, puedes respirar, puedes levantarte cada mañana. Mi madre se levantó un 15 de diciembre del 88 y ella jamás pensó que ese día ya no se iba a volver a acostar más, que ese día su vida terminaría, su existencia como ella la tenía en la tierra terminaría. Y aquí, por ejemplo, en este libro, en este primer capítulo, mis hermanos se dieron cuenta cuáles fueron las últimas palabras de mi madre. Yo nunca se las había compartido a nadie. Y yo tenía que sacar ese dolor y yo tenía que hacer una especie de terapia también frente a lo que pasó hace 33 años. Y por eso lo escribí. Y lo escribí particularmente también para que mis sobrinos sepan quién fue su abuela, esa mujer emprendedora, luchadora, guerrera. Yo estuve con mi madre en las últimas 24 horas de vida y por eso relato aquí muy lindo cómo fueron sus últimas 24 horas de existencia en la tierra y cómo fue ese momento en que su vida es arrebatada por causa de 4 disparos. Y también en cada capítulo hablo sobre una experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, en la exigencia, cómo me exigí tanto en el colegio, en la universidad para ocupar los primeros lugares. Hablo de la excelencia que fui también como servidora pública, que fui declarada la mejor servidora pública de todo el país. Hablo de cómo fue mi experiencia también ahora viviendo en este nuevo capítulo de mi vida y cómo pasé de vivir una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Entonces, aquí en este libro, yo de hecho quiero simplemente leerte esta parte de acá atrás que dice, este libro lo escribo como homenaje a la mujer que me dio la vida. Por eso encontrarás en las primeras páginas una descripción detallada de sus últimas 24 horas antes de ser asesinada en el año 88, ante los ojos de 2 adolescentes, mi hermano y yo. Por eso el primer elemento para ser exitoso ya lo tienes, se trata de la existencia. Y básicamente este libro lo que hace Miguel y audiencia es romper con todo, yo digo acá, este libro rompe con todas las etiquetas sobre lo que la cultura y la sociedad nos determina alrededor del éxito, narrado desde mi propia experiencia personal, con sustento académico, de quien aparentemente era una mujer exitosa, pero solo hacia afuera, no para ella misma. Te invito a leerlo para que juntos recorramos un camino lleno de anécdotas de una mujer que en la actualidad, sin rangos y sin títulos, sí es exitosa. El éxito no es como lo define la sociedad y la cultura. El éxito va mucho más allá. Porque si tu vida, Miguel, si tú te defines por un cargo, un rango, un título, tu vida es muy pobre. Tú eres mucho más que eso. Tú eres mucho más que un título y un cargo en una empresa de la que mañana te van a despedir. Mira, me encantó esta parte, bueno, porque, a ver, como este concepto que tú dices, oye, mira, el éxito es igual a la existencia porque tú existes y teniendo salud, ya con eso tienes suficiente. Y me llamó la atención porque la cultura, sobre todo en la cultura de nosotros, de Latinoamérica, sobre todo versus la oriental, está muy orientada a la insuficiente, a siempre me falta algo, a siempre mirando el siguiente peldaño, entonces no, siempre mirando el vaso medio vacío. Y que tú partas tu libro con esta clave, digamos, de en la primera E de la existencia y que ya es suficiente para tener éxito, siendo tú una persona que fue directora y pasó por todos los cargos y que diga esto, es muy diferente a que lo diga otro tipo de persona, porque tú ya pasaste por la experiencia corporativa de la organización y toda esa experiencia, y que recalques eso de que la existencia es la base para después trabajar más en profundidad la exigencia, como tú decías, la excelencia, la experiencia para llegar a ser extraordinario desde la raíz de ser simplemente existir. O sea, lo encuentro súper, súper
abre esquema y rompe esquema también. Miguel, es que si no hay existencia, no hay nada. No hay éxito. Si no hay existencia, tampoco hay éxito. Por eso, el primer escalón del éxito es la existencia, es que puedas estar vivo. Una creencia que heredé desde muy chico, desde mi familia, era que si yo no tenía un cartón universitario de 5 años, no iba a ser nadie en la vida. Y yo siendo una persona que no pasé nunca por un psicólogo, por un coach, un mentor, un profesor cercano o amigos que supieran del tema y cómo lidiar con esto de las creencias limitantes, siempre tuve eso en la cabeza y habérmelo sacado fue toda una transformación y fue quizás incluso tocando el concepto de suerte. Porque si uno vive con esa creencia de que solo uno es exitoso al tener una titulación de 5 años, un buen currículum y solo es exitoso si tienes un buen cargo, creo que para muchas personas eso es algo, no sé si algo con lo que vivir que genera, digamos, angustia, frustración y todo eso. Y permanentemente nos estamos comparando, Miguel, permanentemente. Y lo que tú dices es muy cierto. Aquí se generan grandes frustraciones porque el otro tiene y yo no, porque el otro hizo y yo no hice. Entonces, tú mencionabas ahorita el tema de la cultura oriental y la cultura occidental. De eso habla en mi tercer libro, precisamente, que ahorita les quiero contar un poco, porque es muy interesante. Excelente. Nosotros desde esta cultura occidental, cómo vemos la existencia y cómo ven en la cultura oriental. Y es muy distinto. Términos que nosotros usamos de una manera diferente a como ellos, por ejemplo, lo usan. Entonces, Miguel, aquí el mensaje es claro para las personas que nos están escuchando. ¿Desde dónde vives tú el éxito? ¿Desde acumular? Pero es que además cuando tú acumulas nunca es suficiente. Entonces tienes un carro y vas a querer tener el otro y vas a querer tener el otro y tienes un closet lleno, pero tu vida está vacía. ¿Desde dónde estás acumulando? ¿Desde dónde estás viviendo eso del éxito? Desde esa falsa realidad. Vívelo desde donde tú quieras. No, no tienes que rendirle cuentas a nadie, porque cuando además a nosotros nos dicen esta frase, Miguel, creo que allí también es muy familiar para ustedes y es, tienes que ganarte la vida. No, la vida ya la tenemos ganada desde que nacimos. Tenemos es que vivir la vida, no ganarnos. La vida ya la tenemos ganada. Lo que tenemos que hacer es vivir la vida, vivirla intensamente. Oh my gosh. Ahí quedé en silencio. Total, porque en verdad no había tenido alguna conversación antes con alguien que me dijera eso como de, chuta, en verdad, o sea, tienes que ganarte la vida de otra creencia que quizás incluso ahora tengo y sigo teniendo y que no he observado, no me he hecho consciente de que la vida ya la tenemos ganada y que solamente hay que vivirla. Claro, Mm, claro, es no desperdiciarla. Es la parábola de los talentos, Miguel. Yo soy una mujer católica, creyente, y la parábola de los talentos nos dice, tú vienes con unos talentos, ¿tú qué estás haciendo con esos talentos? ¿Los escondes debajo de una piedra para que nadie los conozca? ¿Los malgastas o los pones a servicio de los demás para que se multipliquen? ¿Qué haces con tus talentos? Todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. Yo no me imagino a Messi de cantante, ¿sí? Y yo no me imagino quizás a un cantante muy famoso allí en Argentina haciendo los goles de Messi. Todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. ¿Dónde hay que descubrir esos talentos que tenemos? A mí me pasa muy en lo personal de que yo soy muy orientado, un perfil muy orientado o una persona muy orientada a la iniciativa, a la implementación, a hacer las cosas rápidamente y cuando me tocan cosas al detalle las tengo que delegar a otra persona que tenga esas capacidades, esos talentos y a veces me cuesta delegar de repente porque tengo esta tendencia a pensar que lo puedo hacer todo yo, pero no pierdo tiempo en eso, entonces justamente, o sea, identificar el tema de los talentos, o sea, al final para hacer una vida más productiva y vivirla al final, ¿no? Para que no te frustres, Miguel, porque es que no todos tenemos talento para todo. Entonces, imagínate si ponemos a Messi de pintor, ¿cómo se sentirá de frustrado? Es que va a decir, esto no es lo mío, lo mío es hacer goles y hacer los mejores y por supuesto que una audiencia se sienta plena viéndome, no pintando un cuadro, pero seguramente vamos a tener artistas que pintan hermoso, pero no los pongas a jugar fútbol porque se frustran. Entonces, eso que tú haces es muy valioso y este es un mensaje también para la audiencia, en que eres talentoso, descubre sus talentos,
no mueras. Yo hablo en este libro, Miguel, para terminar con este libro, hay una frase que yo acuño acá y es, no mueras con la escultura dentro de ti. Y cuando yo digo esto, lo hablo porque en el año 1500 el gran artista Miguel Ángel crea estas obras tan hermosas como el David, como el Moisés, y un aprendiz le pregunta, maestro, ¿usted cómo hace para crear estas obras tan perfectas? Y dice, yo no tengo que hacer nada, yo solo tengo que retirar lo que sobra porque la escultura estaba dentro de la piedra. Y así somos cada uno de nosotros. Nosotros somos una escultura hermosa, somos una obra de arte maravillosa. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, Miguel? Retirar esas partes que sobran para que nuestra vida no sea todo el tiempo un pedazo de mármol, sino que realmente sea esa escultura que salga. ¿Y qué es lo que hay que eliminar? El miedo, el temor, el rencor, los resentimientos. En mi vida y en mi familia jamás se habló de venganza por la muerte de mi madre, jamás. Y nosotros no crecimos con odio, con rabia, con rencor, con deseos de vengarnos de la vida. No, no, porque es que el rencor el rencor y el odio es un veneno que tú te tomas esperando que el otro muera. Entonces yo soy la que cargo con ese odio y ese rencor toda la vida y el otro está tranquilo. Y el hecho de que yo perdone, yo no estoy validando lo que el otro hizo, jamás yo validaré quién fue el asesino intelectual y material de mi madre, pero yo doy el perdón porque yo quiero sanarme, soy yo la que no quiere cargar toda la vida con un maletín lleno de piedras que cargo a mi espalda y que me pesan. Entonces, el mensaje aquí, Miguel, para tu audiencia es, no mueras con la escultura dentro de ti, tú eres una escultura hermosa y preciosa, ¿qué es lo que debes retirar para que esa escultura salga a la luz? Oh, me encanta. Eso está muy bueno. O sea, esa frase y como esa analogía, ¿no? De no dejes morir esa escultura que está dentro de ti. Uf, o sea, y retirar todo lo demás que sobra. Yo creo que el gran trabajo es retirar todo lo Ese es el demás desafío. sobra. O sea, creo que creo recordar una fórmula, no sé si está bien recordada ahora mismo, pero era como el éxito es algo así como el potencial menos las interferencias. Y creo que hay personas que se acercan mucho a saber cuál es su potencial y las cosas que quieren hacer, pero no saben muy bien cómo eliminar las interferencias. Esas personas que están en un trabajo, en una organización, como tú decías anteriormente, de que están ganando ya dinero, tienen estatus, tienen una familia, tienen una familia que ya se hace un concepto de ellos y que liberarse de todo eso, como tú decías, de liberarte de todo eso como para nada, para que los demás crean que es para lanzarte a la nada, es muy desafiante en realidad y recalcar eso y reconocerlo, que es justamente ese salto que yo lo llamo el salto consciente, pero es un salto interno más que algo físico, más. Uh -huh. O sea, lo encuentro extraordinario, de verdad, esa metáfora que Ah, tú gracias, compartiste, gracias sí. Miguel. Y de eso hablo en este libro que pueden encontrar en Amazon, Alcanza el éxito conectando con tus cinco, es cómo no morir con la escultura dentro de ti. Y este es el tercer libro, el segundo libro es un libro que le dediqué a las mujeres este año que se llama Mujeres, Emprendimiento y Felicidad. Y es un libro muy lindo donde recojo toda la estrategia que fue Happiness cuando ya estuve aquí, ya en Estados Unidos, ya instalada. Creé esta gran red de conocimiento que se llama Happiness, que es una red de expertos que nos dedicamos al estudio de los temas de bienestar y felicidad desde las neurociencias. Y alguna vez alguien me preguntó, Ángela, ¿cuál es el modelo de negocios de Happiness? Y yo, lo tengo en mi mente porque fueron tantos los mentores que me acompañaron en ese proceso que no había una sola fórmula, pero la voy a sacar en un libro, porque como mi vida se acaba en cualquier minuto, yo no quiero irme con ese conocimiento. Y así fue, Miguel, como nació ese libro tan lindo que este año se lo di a las mujeres, que se llama Mujeres, Emprendimiento y Felicidad, y hablo de un modelo de las 10 P's para tener emprendimientos digitales exitosos. Yo dije, cuando tú entras al competido mar del emprendimiento y no llevas una brújula, un mapa, tú te pierdes, porque las aguas son muy turbulentas y hay mucha gente navegando y tú tienes que saber hacia qué puerto te estás dirigiendo. Entonces, hice un modelo muy lindo e inspirado en las 4 P's del marketing, porque yo tengo una maestría en marketing, pero esas 4 P's se quedaron cortas con todo lo que estamos viendo ahora, entonces aquí hablo de 10 P's. Y la primera P es una P muy linda, que es la P de propósito.
Nunca emprendas un emprendimiento si no tienes un propósito claro y si tu propósito de vida no es coherente con el propósito de tu empresa, porque te vas a aburrir. Y ser emprendedor, Miguel, es una labor de todos los días y de 24 horas y muchos desafíos. Y cuando tú no lo haces desde el propósito de tu vida, pues te vas a cansar con mucha facilidad y vas seguramente a desistir con gran rapidez. Claro. Claro, a veces burnout también de, esto no, que cómo enfrentar eso cuando están las cosas no muy bien y están en picada y uno se replantea, ¿será esto lo que estoy realmente queriendo hacer con mi vida? Justamente ese anclaje. Ese anclaje. Entonces hablo de 10 P's. Voy a pasar rápido por este libro, que fue el segundo que escribí, que es Sí, perfecto. la P de propósito, la P de problema, la P de prospecto, la P de planeación, la P de posicionamiento, la P de producto, la P de políticas, la P de partner, la P de plataforma y la P de promoción. ¿Por qué fallan tantos emprendimientos hoy en día, Miguel? ¿Y por qué falló mi primer emprendimiento? Porque yo empecé con la P de producto. Empecé en el punto 6. Yo me salté 5 pasos y por eso fue que fallé. Claro, es que antes de llegar al producto o servicio, yo tengo que vivir otros pasos anteriores. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre hoy, Miguel, con los emprendimientos? Cada mentor se especializa en un tema especial y a ti te van entregando como unas piezas de rompecabezas. Entonces un mentor te va a hablar, mire, así determinas el problema. El otro te va a decir, así generas el prospecto o así detallas tu prospecto. El otro te va a decir, así haces tu planeación. El otro te va a decir, así es como haces tu posicionamiento. El otro te va a decir, así es como generas la plataforma. Pero luego tú te encartas con cada una de esas fichas en un desorden que esas fichas tienen que armarse y tienen que encajar, pero no encajan, porque cada mentor te va a decir una cosa distinta desde su propia expertise. Pero que tú cojas toda una organización como lo hice yo y lo mires en panorámico. Diga, no, vas a acomodar las piezas de rompecabezas así, 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 te entrega las piezas y te las arma. Eso, yo no había visto una estrategia como esta y por eso me tocó armarla a mí, porque yo no la encontré en el mercado y teniendo tan buenos mentores. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no he escuchado un concepto realmente así y es lo que a nivel profesional a mí también me pasa. Y es justamente esa misma incertidumbre de querer trabajar con alguien que me trabaje en las redes sociales o que sea mi community manager o que haga estas estrategias de tráfico en Facebook o en Instagram, pero no sé cómo comunicarle a cada uno de estos expertos mi puzzle entero para que todos estén en coherencia, así que lo encuentro súper significativo tenerlo claro de cómo encajar estas fichas, como tú dices. Y realmente, ¿por qué lo hice y por qué eso lo hice especialmente a las mujeres? Porque, Miguel, tenemos que ser conscientes que las mujeres fuimos las más afectadas durante la época de pandemia. Fueron las primeras que perdimos el puesto, fuimos las primeras que tuvimos situaciones de violencia intrafamiliar, fuimos las primeras a quienes se nos rebajó el salario en las organizaciones. Y yo quiero, desde un concepto que generé, que se llama Miel, las mujeres inmigrantes emprendedoras y latinas, mujeres que como yo, mujer inmigrante emprendedora latina, se vino de su país de origen y aquí está emprendiendo. Es que otra cosa es emprender por fuera, con un idioma distinto, con unas políticas distintas, con una regulación diferente, sin conocer a nadie. ¿Y cuántas mujeres miel tenemos regadas por todo el mundo? Entonces ese concepto es muy lindo y este libro es un libro totalmente diagramado, es un libro que costó muchísimo dinero porque es un libro totalmente diagramado. Es como si tú tuvieras un mentor 24 horas a tu lado y mi esposo es mi sponsor, entonces él me apoya y me acompaña en todo esto y ese libro se los dimos de regalo a las mujeres en este mes de marzo de este año. Wow, ese es el último, ¿no? El que has creado. No, ese es el segundo después de esta nueva vida, porque yo ya Ajá. había hecho otros libros muy académicos y este es el tercero. Ah, Aquí es donde hablo de, entonces este tercero muy lindo, Miguel, porque yo dije, bueno, yo como toda la humanidad vivimos en una pandemia, ¿yo qué le quiero dejar como legado después de vivir esta pandemia? Porque esto también va a pasar. Como todo pasa, esto también va a pasar. Y me preguntaba en medio de tanto dolor, de tantas muertes, de tantos contagios, Estados Unidos en una época fue el centro de la pandemia a nivel mundial, y yo me preguntaba, ¿será que Jesús llora? Y recordé un pasaje de la Biblia, que es el más cortito de la Biblia, que está en Juan 11:35, y dice, Jesús lloró.
Y lo dijo en el contexto de la resurrección de Lázaro, y así se llama mi libro. Y Jesús lloró. Descubre el poder del liderazgo compasivo. Entonces generé un modelo de liderazgo, ya que yo fui líder de grandes organizaciones. El modelo de liderazgo compasivo no es algo nuevo, Miguel, me di cuenta luego de la lectura, y es que aquí empresas como LinkedIn o como Google ya lo están implementando, solo que para Latinoamérica no hay en español, no hay una literatura en español, y ellos tampoco te van a decir el cómo lo hacen, porque pues ese es su know-how. Entonces lo que yo hice fue sacar primero, por ejemplo, aquí hay un capítulo muy lindo que habla sobre la diferencia, la compasión desde la perspectiva oriental y occidental. Lo que tú mencionabas ahora, y es que si tú le preguntas a una persona de nosotros, oriental, ¿qué entiende por compasión? Lo va a asociar inmediatamente a lástima. Y por eso el primer capítulo yo tengo que decir, no, la lástima es una cosa y la compasión es otra. Pero tú vas y le preguntas a un oriental, ¿qué es la compasión? Y te van a decir que es el sentimiento más sublime, más hermoso, más bello, porque un mismo concepto tiene dos acepciones según la cultura, porque nosotros somos finalmente seres culturales y sociales. Entonces, en este libro empiezo hablando sobre cuál es la diferencia entre compasión y lástima, o cómo vemos la compasión desde la perspectiva oriental y occidental. La autocompasión, que no es la autolástima, no es, ay, Ángela, qué pesar de ti, pobrecita tú, no. La autocompasión, Miguel, ¿cuántas veces tú te has dicho, soy torpe, soy tonto, no sirvo para nada? Tú, tu audiencia, ¿para qué nací? ¿Yo para qué estoy acá? Yo no tengo ningún propósito en mi vida, yo no le aporto nada a la humanidad. Eso hace muchísimo daño, mucho daño. Y finalmente creé el modelo de liderazgo compasivo que tiene 9 competencias, Miguel. Y están organizadas a modo de acróstico con la palabra compasivo. Entonces es un acróstico muy lindo porque empiezo hablando de que el líder compasivo cuida de sí mismo y de los demás, a propósito del todo el tema de la pandemia. La O, observan desde el otro. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Miguel, y es, seguramente todos recordamos la historia de Caperucita Roja, ¿cierto? A todos nos la leyeron. Y ¿Cierto? si uno pregunta hoy, ¿tú recuerdas cuál era la figura de Caperucita? Era la niña buena, noble, tierna, que salvó a la abuelita. Ajá. Yo les voy a poner la historia que no, porque nunca le dimos la oportunidad al lobo de expresarse. ¿O quién escuchó al lobo? Alguien escuchó al lobo y el lobo decir su propia historia y su propio testimonio. Eso pasa en las organizaciones, Miguel. Solo escuchamos una parte de la historia y nos quedamos con ese referente por toda la vida y culpando a otros. Cuando ustedes lean mi libro y logren observar desde el otro, es decir, observar desde ese lobo feroz, van a decir, uy, Caperucita Roja sí era mala, pero nunca le dimos oportunidad de expresarlo, y eso pasa en las organizaciones, y yo pongo mis propias historias allí en esto que hablo. La M, mentorean a su equipo. La P, tienen un propósito personal y colectivo. La A, son líderes adaptados al cambio. La S, sirven a todos los seres vivos, incluidos los animales. Tengo un capítulo especial dedicado a la compasión hacia los animales y hacia la naturaleza. La I, son íntegros en su vida. La V, tienen una visión estratégica. Y por último, Miguel y audiencia, la O, obran desde el amor, no desde el miedo, obran desde el amor. Esos son los líderes que queremos y que necesitamos, porque nosotros hemos transitado, Miguel, por 3 momentos de liderazgo. Un primer momento de ese liderazgo transaccional, yo te doy, tú me das, en los años 50. Un segundo momento de liderazgo, el liderazgo transformador, donde ya se pone al ser humano en el centro, afortunadamente, pero ya estamos en un liderazgo trascendental. Liderazgos tipo Jesús, Buda, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Martin Luther King. Esos son los liderazgos inspiradores a los que están convocadas hoy las organizaciones si no quieren desaparecer. Entonces, ese fue mi último libro y estoy escribiendo ya el siguiente, que seguramente me da mucho gusto compartirlo contigo y tu audiencia cuando lo tenga. Me encanta. Súper, sí, compartir de todos modos y se nota, y me encanta que transmites este concepto que yo también manejo en mi lenguaje, el miraki, que en japonés es las personas que le ponen amor a lo que hacen, y en este caso a tus libros, básicamente del cariño que transmites por lo que tú escribiste en cada uno de esos libros,
y me encanta, sobre todo, por ejemplo, un detalle súper importante que en el liderazgo compasivo desmitificaste la lástima versus la compasión para las personas que están aquí en Occidente, ¿no es cierto? Y que tienen esa creencia de que relacionar la compasión con lástima. Pero no, en Así general, es. súper excelente. Me encantó la descripción de tus libros. De verdad, los tengo que leer, sí o sí, porque hay muchas cosas que me quedaron a mí que me encantaría profundizar ahí. Obviamente, que no podríamos profundizar ahora en esta conversación, sino que sería, obviamente, leyéndolos directamente. Y nada, te doy el pase para seguir con tu historia. No, pues ya la historia va llegando como a su final, por lo menos en esto que estoy viviendo, y es, mira, Miguel, de aquí quedan momentos y lecciones aprendidas, que es lo que yo quisiera recoger como en este momento de cierre, es la vida te puede tirar al suelo, te puede golpear. Yo nunca esperé ver a mi madre morir entre mis brazos en un charco de sangre, pero me paré de allí, me paré con la fuerza, la determinación, la voluntad. Yo sé que muchos de ustedes han pasado también por momentos difíciles, momentos desafiantes, momentos retadores. Vamos a pararnos también de allí. Quizás has perdido un ser querido recientemente, quizás has tenido un divorcio, quizás has perdido un empleo. Párate de allí porque tienes la fuerza, la voluntad y la determinación y solamente tú puedes hacerlo. Nadie más, solamente tú. Número dos, cuando tú no tomas esas decisiones de pararte, la vida lo va a hacer por ti. Entonces, mejor toma tú esa misma decisión, a veces de dejar aquello que te molesta, que te desagrada, que te causa dolor y sufrimiento. Número tres, saca esa escultura que está dentro de ti, esa escultura preciosa que tú eres, un ser humano perfecto que tú eres, sácalo. ¿Qué es lo que sobra? Deja todo eso que sobra y deja esa maleta llena de piedras pesadas en el camino para que tú puedas andar liviano de equipaje. Número cuatro, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo construyes tú el éxito? Constrúyelo desde la misma existencia, por favor, no desde lo material, porque nunca te va a satisfacer lo material, mientras que tu existencia y lo que es tu don de servicio siempre te va a llenar. Y por último, y el quinto mensaje que les quiero dejar es que no tengan miedo de tomar esas decisiones, porque Miguel me hace una pregunta muy interesante y es, ¿cuáles fueron esos proyectos que aplazaste? Tener un esposo, escribir mis libros y vivir tranquila. Y eso es lo que estoy viviendo ahora, gracias a una decisión que tomé. Voy acá en mis 46 años de vida porque me siento honrada y orgullosa de mi edad. Nunca la niego, 46 años de vida que ya no tengo, que ya viví. Vamos a ver qué me espera de ahora en adelante. Seguiré escribiendo mis libros, seguiré impactando vidas, seguiré creando redes de conocimiento, seguiré siendo un alma, un puente conector de almas, porque a eso me dedico yo todos los días y desde esto que hago honro la presencia de mi madre y por eso fue con ella con quien empecé este discurso y estas anécdotas para hablarle de cuál es mi historia. Muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Súper, Ángela, agradecido obviamente por toda la historia que nos compartiste, que está llena de insights, aprendizajes, cosas que uno puede aprender muchísimo, de los libros que compartiste, de cómo se originó la historia que nos compartiste desde el punto en que empezaste. Y nada, o sea, a nivel personal, agradecido de tu persona que has logrado ser hasta este minuto, de inspirar a otros a descubrir sus talentos, a sacar esa escultura que ellos tienen y eliminar todo lo demás que sobra, a honrar a tu madre a través de todos los éxitos que has logrado hasta el día de hoy. Y como tú dices, ser puente conector de almas, o sea, alguien que me diga eso es que quiere decir que si ocupa esa frase es realmente porque ha de alguna manera pulido su ser y ha sacado su escultura de alguna otra forma, ¿no? A relucir y a compartirlo con el mundo y eso para mí es algo vital, sobre todo en tiempos en los que estamos pasando hoy día. Así que agradecidísimo, Ángela, por tu participación y por haber compartido tu historia. Con todo el cariño, Miguel, cuando quieras que esté de nuevo en tu programa y con tu audiencia, yo encantada, porque además
me hiciste preguntas tan especiales que nunca nadie en tantas entrevistas que doy me las habían hecho, así que valoro mucho esa capacidad que tú tienes de análisis y de retomar la información. Gracias, Miguel, también por lo que sirves a la humanidad. Excelente, bueno, agradecido y obviamente reconocer eso lo tomo con cariño para seguir, obviamente, haciendo estos podcasts. Muchas gracias, Ángela. A ti, Miguel. Gracias a todos.